Buenas noches a todos, bienvenidos a una transmisión más de Cuidando tu Salud. Hoy tengo la dicha de poder hablar sobre mitos y mentiras sobre VIH. Pero antes de que empecemos, me gustaría compartirles una noticia. El 23 de diciembre, o sea, el 23 de este mes, en nuestro consultorio estaremos dando consulta médica gratis todo el día. Bueno, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero si llegan más personas, vamos a atender hasta el último. La atención médica va a ser completamente gratuita. Esta es nuestra manera de bendecirlo a ustedes y poderles dar un regalo de Navidad, ¿verdad? Bueno, entremos en materia, pues. Como mencioné anteriormente, hoy vamos a estar hablando sobre las mentiras del VIH. El VIH es un virus que con demasiada estigmatización a su alrededor. Y el problema es que por esto es que se mueren las personas. Por esto es que ha cobrado más de 33 millones de vidas desde que se descubrió. Por el rechazo, por creencia errónea que puede generar un simple virus, que no es tan simple. No, yo creo que nosotros todos hemos escuchado del VIH algo. Hemos escuchado famosos, por ejemplo, Charlie Sheen hace poco comentó que era VIH positivo. Hemos conocido famosos que han muerto por VIH, como Freddie Mercury, por ejemplo. Y muchos nos hacemos preguntas, pero el problema es que por el miedo, por todo ese tabú alrededor del virus, no sabemos en realidad en qué consiste. Bien, por eso vamos a hacer este live la noche de hoy, para poder enfrentar todos esos mitos y poder conocer un poquito más la verdad sobre el virus. Vamos a empezar primero hablando sobre lo que es el VIH. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus se caracteriza por atacar las células de defensa y de esa manera se logra replicar. Entonces, ¿por qué tienen que saber esto? Porque para que podamos derribar mitos hay que conocer cómo opera el virus. Es algo básico y de esta manera se van a ir aclarando ciertas dudas. Entonces, vamos a ver cómo funciona el virus, ¿verdad? Ok, para eso les quiero compartir una imagen sobre la fisiopatología o el mecanismo de infección que tiene el virus. Entonces, les comparto acá. El VIH se puede adquirir de diversas maneras. La principal es a través de la vía sexual, a través de intercambio de secreciones, semen, sangre, también lo que serían secreciones vaginales, pero también se puede transmitir de otras maneras, como lo es a través del contacto de agujas infectadas. Puede haber transmisión vertical. La transmisión vertical es madre e hijo a través de la lactancia materna, está demostrado. Entonces, quiero compartirle esta imagen, ¿verdad? Aquí nosotros logramos ver cómo funciona el virus, cómo logra evadir nuestra defensa. Bien, aquí podemos ver, aquí tenemos el virus. El VIH se replica de manera rápida en la sangre. Entonces, y tiene una capacidad de invadir extremadamente rápido. Entonces, el VIH se une, busca a las células que más le gustan son las células CD4, que son parte de las defensas de los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, él las busca y se une al receptor de membrana, como sale aquí. Imagínense que todo esto es una pared y él tiene sus receptores y ¡pam!, se logra unir a eso. ¿Qué hace? Logra ingresar a la célula y una vez ahí se logra desmantelar. Él se desmantela, su estructura, él la deshace y deja su, ¿cómo podríamos decirlo? Deja su contenido genético aquí. Por esto a este proceso se le llama retro.
Por eso se le llama retrovirus, por la capacidad que tiene de autodeshacerse y posteriormente puede volverse a formar, ¿verdad? Entonces, él viene, se deshace y busca cómo entrar, cómo este compuesto genético logra entrar y modificar el ADN de la célula, del núcleo, ¿verdad? Entonces, una vez que él entra en la célula, busca cómo modificar la parte genética de la célula para que la célula misma se encargue de reproducirlo, ¿ve? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Entonces, la célula agarra el código genético del virus, así decirlo, la cadena genética, y de esa ella empieza a reproducirla como que si es parte de ella misma. Entonces, el virus empieza a través de todo este proceso. Aquí esto es lo que llamamos la transcripción inversa, la integración, la transcripción, y eventualmente empieza a formarse otra vez el virus para poder salir de la célula y poder seguir infectando a través de todo este mecanismo la otra célula. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La célula reproduce tantos virus que cuando ellos salen, terminan dañando la célula y de esa manera la destruyen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la carga de virus y disminuyen las células de defensa porque se están destruyendo. Muy bien. Ok. Esta parte es importante. Ahora les quiero compartir una imagen y es la última imagen que les voy a compartir hoy para que estemos claros, porque esto es sumamente importante. ¿En qué consiste el VIH? Okay. ¿Por qué es importante beber el tratamiento? Ok, ¿recuerdan el proceso de cómo él se desarma, se vuelve a ensamblar y todo eso dentro de la célula? Bien, aquí vienen los medicamentos del VIH que se llaman antirretrovirales. Hay varias clasificaciones de estos, se van calculando y cada paciente se individualiza. Pero es necesario saber esto para ver cómo los antirretrovirales actúan en el proceso de reproducción del virus. Ellos se encargan de, por ejemplo, un momento que llega una enzima que facilita que él se desarme, entonces ellos vienen, actúan ahí y él no puede desarmarse. Es un mecanismo. También hay otros que no simplemente alteran el proceso de la reproducción, entre otras cosas. También se habla de que no permiten el ingreso a la célula, pero bueno, solo no voy a entrar en términos de farmacología ni nada de eso, simplemente quiero mencionárselo de manera breve, ¿ok? ¿En qué consiste el VIH? Ok, si el VIH se está reproduciendo y me está matando células, aquí les presento a dos personas. Les presento a Mario López y a Juan Pérez a su derecha. Juan Pérez no se bebe su tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Su carga viral de VIH está aumentando y su población de células CD4, que son las células de defensa, una de las tantas células de defensa, empiezan a bajar. Entonces, viene el paciente Mario López, aclaro, son ejemplos totalmente inventados. Viene el paciente Mario López, consciente de su condición, y inicia su tratamiento, disminuye sus cargas virales y sus células CD4 se empiezan a aumentar porque no se están destruyendo, porque el virus no se está replicando. ¿Ok? Explicada la fisiopatología, el mecanismo de reproducción del virus de una manera lo más sencilla que se pueda, no estoy utilizando métodos médicos, nada de eso. Vamos a entrar a los mitos ahora. Si recuerden hacer sus preguntas, por favor, a mí me encanta contestar todas sus preguntas. Para mí siempre es un placer, ¿okay?, poder interactuar con ustedes. Ok. Una vez que ya estamos conscientes de esto, vamos a nuestro primer mito. El mito famoso que dice tener VIH es estar sentenciado a muerte y por el cual muchas personas no quieren saber nada del virus,
tocar temas del virus ni nada de eso. Ok, ¿por qué esto es un mito? ¿Por qué ya no es sinónimo de muerte fija, como decíamos antes? Bien, usaba el ejemplo de Freddie Mercury, ¿verdad? Un cantante excelente. Bien, si Freddie Mercury estuviera vivo en nuestra época, perdón, si Freddie Mercury hubiera sido diagnosticado con VIH en esta época, probablemente estaría vivo todavía, ¿ven? Porque los medicamentos han sido revolucionados, han estado mejorando y pues eso nos permite evitar la reproducción del virus. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los antirretrovirales, como ocupé el ejemplo anterior, evitan la reproducción del virus y facilitan la proliferación de la CD4 o el crecimiento de estas para que no se destruya, y de esa manera las defensas de la persona están intactas. De manera que si está demostrado que una persona está cumpliendo su tratamiento a como es, perfectamente puede tener una vida larga y saludable. ¿Cómo funciona el VIH? Es muy sencillo. Yo ocupo un ejemplo. Imagínense que usted va caminando en la calle y que de repente dos personas intentan asaltarlo. Imagínense que una de ellas le intenta agarrar mientras la otra le roba. Entonces, ¿qué es lo que hace el VIH? Baja las defensas al destruir las células del sistema inmune y vienen las infecciones oportunistas y, valga la redundancia, como dice la palabra, se aprovechan de la condición de inmunosupresión y ellas son las que matan, ¿verdad? El VIH como tal no mata. Lo que mata son las infecciones oportunistas secundarias al estado de inmunosupresión que genera el VIH. Entonces, aterrizando al ejemplo que estaba ocupando anteriormente, es sencillo. Si el VIH es la persona que a usted lo agarra, mientras la bacteria, el virus, el microorganismo oportunista lo está robando, lo está afectando su salud. Así funciona el VIH. No es sinónimo de muerte ya. Usted puede cumplir su tratamiento y puede tener una vida larga. Yo ocupo el ejemplo de un deportista famoso, Magic Johnson. Magic Johnson fue diagnosticado con VIH y actualmente está cumpliendo su terapia con antirretrovirales. Está teniendo ahí una vida normal, no se enferma y ahí va el hombre. Entonces, recuerden, tener VIH no es sinónimo de muerte o estar sentenciado a muerte. Continuemos. Segundo mito. La infección por VIH se cura. Entonces, no, todavía no hay una cura para el VIH. Se han reportado proyectos que se miran prometedores, experimentos, estudios que se miran con buenos resultados, pero todavía no se ha descubierto la cura del VIH. Existe un ejemplo de un paciente que es el paciente de Berlín. Se utilizó una terapia específica en la cual, al hacer la valoración de control, se encontró que los niveles de la carga viral estaba totalmente suprimida. Pero es solo un caso. Desafortunadamente todavía no se cuenta con suficiente evidencia para decir que hay una cura, pero los resultados, los proyectos se miran prometedores. ¿Ok? Vamos a otro mito. Recuerden hacer sus preguntas. A mí me gusta compartir con ustedes. Siguiente mito. El VIH solo afecta a cierto tipo de personas. Bien, desafortunadamente esto no es cierto, ¿verdad? Bueno, no creo que desafortunadamente nadie debería estar afectado por esto. Esta era una creencia errónea que tenían las personas y que todavía tienen actualmente. El VIH no discrimina, las personas sí. ¿Y por qué voy a decir esto? Es muy sencillo. Con mucho respeto a la comunidad, pero esto pasaba,
Antes se decía que el VIH solo afectaba a personas de orientación sexual de tipo homosexual. Incluso se maltrataba a las personas, se les juzgaba, se les marginaba y se decía que era un virus que solo la afectaba a ellas y a nadie más, hasta que se empezó a registrar un montón de casos en otros tipos de población con características demográficas diferentes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que mencioné anteriormente. El VIH no discrimina a personas. No discrimina. Nosotros como personas sí lo hacemos. Y una de las razones por las cuales no se habla de VIH es por lo mismo, por la discriminación. Muchas personas tienen VIH y no lo admiten por la cantidad de críticas que podrían recibir. Pero es una enfermedad, es una infección crónica que se puede controlar perfectamente. Y el problema es que por esta estigmatización es que nosotros no, es que, como dije antes, ahí se ha cobrado millones de vidas. El VIH no respeta, no discrimina, afecta a personas de todo tipo de edad, de todo tipo de religiones, de todo tipo de razas, de todo tipo de procedencias, de todo tipo de orientación sexual, de todo tipo de profesión. Así que el decir que el VIH solo afecta a ciertos tipos de personas es algo erróneo. ¿Ok? Recuerden eso. Nuestro siguiente mito dice, las personas con VIH se ven enfermas. Bien, no necesariamente. Y soy bien expresivo con esto porque no. Esta semana nosotros tratamos de hacer una dinámica diferente con las personas de nuestra comunidad digital, tanto en nuestra página en Facebook como en nuestro Instagram. Y una de las cosas era sobre hacer la pregunta sobre qué sabe uno de VIH, qué le gustaría saber a uno sobre VIH. Y bueno, una de las preguntas que me hicieron fue, ¿cuánto tiempo pasa para que una persona pueda desarrollar síntomas o al cuánto tiempo de adquirir el contacto pueden desarrollarse síntomas? ¿Verdad? Y preguntas parecidas que las compartimos en la historia de la página de Facebook y de Instagram. Te invito a que también estés pendiente de nuestras historias. No siempre hacemos los posts, ¿verdad? Pero sí nos hacían esta pregunta. Entonces, las personas con VIH se ven enfermas. Es un mito. Entonces, la respuesta es no. No se ven enfermas muchas veces. Te sorprendería saber cómo hay inclusive pacientes que han tenido contacto con el virus, que se han infectado y que han pasado 10 años para producir un síntoma, por lo menos. Hay evidencia de eso. Hay otros casos que no necesariamente pasa menos tiempo, pero las personas con VIH no siempre se ven enfermas, ¿ok? El VIH se caracteriza por tener múltiples fases. Vamos a hablar de la fase final más adelante, como lo es el SIDA, pero también hay otras fases. Por ejemplo, hay algo que se llama el síndrome retroviral agudo, que es cuando la persona empieza en sus primeros meses, en algunos casos, a desarrollar ciertos síntomas inespecíficos. Cuando me dicen inespecíficos son, por ejemplo, puede tener tos, pérdida de peso. Hay pacientes que tienen fiebre, les da y se les quita. No vuelven a tener temperatura. Hay unos que empiezan a tener manifestaciones en la piel, pero se les quitan y no le ponen atención. Y eso forma parte, entre otras cosas, dolores articulares, por ejemplo, fatigas. Pues son síntomas inespecíficos y las personas no les ponen mente hasta que empieza la recurrencia, ¿verdad?
Y algunas veces cuando ya las personas por VIH se ven enfermas es porque ya están en estadios avanzados, pero no siempre. Las personas con VIH no se ven enfermas siempre, ¿ok? De hecho, puedes tener VIH y no tener absolutamente ningún síntoma. Y eso le pasa a muchas personas y por eso empiezan a transmitir el virus sin querer, ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado con este mito, ¿ok? Esta pregunta está contestada en un post que hice esta semana de preguntas. Eso sí está en la página. Una persona me la hizo, ¿ok? Bien. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del tratamiento de los retrovirales? Y dijimos que con el tratamiento de los retrovirales, el VIH se puede mantener controlado. Incluso dicen, las evidencias dicen que el VIH se puede mantener tan controlado que ya al momento de hacer los exámenes de control, ya no puede salir carga viral, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que se está curado y tampoco quiere decir que se necesita dejar de beber el medicamento, ¿ok? Simplemente suprimió la carga viral, lo cual es excelente. Y esto nos lleva a nuestro próximo mito. Doctor, si me dejo de tomar el tratamiento para el VIH por un corto tiempo, ¿no voy a tener problemas? La respuesta es: no juegue con su salud. Bébase su tratamiento a como es. ¿Por qué? Muy sencillo. Si usted interrumpe su tratamiento, puede crear resistencia. Así como crean las bacterias, los virus también pueden crear resistencia. Y sorpréndanse, el VIH ha producido resistencia con muchos retrovirales que se han tenido que desechar ya por la alta resistencia que ha desarrollado. Entonces, el hecho de suspender el tratamiento una vez ya estar en él, aumenta el riesgo de la resistencia. Dos, no, por favor, no juegue con su salud como dije antes. Manténgalo así. El VIH se reproduce de manera rápida y aunque tal vez sus exámenes, su carga salió suprimida y todo, tiene que continuar su tratamiento. ¿Ok? Bien, continuemos. Espero que les esté gustando este live. Recuerden hacer sus preguntas. Posteriormente vamos a subirlo en nuestra página de Cuidando tu Salud TV. Ahí de hecho nuestros últimos lives los hemos subido y estamos en el proceso de subtitularlos porque de esta manera vamos a poder alcanzar a otro tipo de población también. Ok. ¿Se acuerdan que les había dicho que el VIH se puede dividir en fases? Bien. Este mito tiene que ver con eso. Decir que VIH y SIDA son la misma cosa. Entonces, no son la misma cosa. ¿Por qué? Bien, por el ejemplo que estaba utilizando anteriormente. Usted puede tener VIH y no tener síntomas, ¿verdad? Ok, usted puede tener VIH y no tener SIDA, no estar en etapa de SIDA. ¿Qué es el SIDA? Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bien, ¿qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas clínicos y en el caso de VIH también se utilizan criterios de laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que es el SIDA? Es casi la etapa final, por así decirlo, es la etapa final del VIH en la cual las defensas están tan disminuidas porque la reproducción está tan avanzada y las células están tan destruidas y afectadas que el cuerpo literalmente no tiene defensa. Y entonces ocupamos al ejemplo del principio. Cuando uno lo quieren asaltar,
El VIH lo tiene agarrado y vienen las infecciones oportunistas y entran en acción. Por ejemplo, un ejemplo práctico. A mí me gusta Freddie Mercury, el hombre era un genio. Freddie Mercury tenía infección por VIH, que posteriormente se fue exacerbando y como sus defensas fueron disminuyendo, vinieron bacterias y otros microorganismos que se aprovecharon y atacaron su cuerpo. Al final, Freddie Mercury se murió por neumonía. ¿Por qué por neumonía, doctor? Si tenía VIH, es muy sencillo. Porque la neumonía, porque el VIH bajó su defensa y permitió que un microorganismo que pueda causar neumonía lo pueda matar. El VIH baja las defensas y una gripe pues vuelve vulnerables. ¿Ok? Entonces, el SIDA es esa etapa. VIH y SIDA no son la misma cosa. ¿Ok? Se puede tener VIH y no tener SIDA, ¿verdad? Y no tener SIDA. Espero que esto esté claro. Si tal vez usted está viendo esto a través de nuestro canal en YouTube o está viendo esto una vez que el live ya pasó, no importa, usted puede escribirnos a nuestra página, puede comentarnos en nuestro canal y nosotros con mucho gusto vamos a contestar las preguntas porque este es un tema sumamente importante. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sucede, ¿verdad? Por eso el VIH y el SIDA no son la misma cosa. El SIDA es un síndrome secundario infección por VIH, pero no son las mismas cosas. ¿Ok? Entonces vamos a nuestro siguiente mito. ¿Ok? Recuerden, por favor, realizar sus preguntas. Son importantes para nosotros. Bien, siguiente mito. El VIH se le transmite por el líquido, por el mosquito, lágrimas y sudor. Bien, no. Está demostrado que no. Ok, entonces, para que aterricemos en esta parte, ¿verdad? Para que aterricemos en esta parte, vamos a irla desglosando porque son varios mitos en uno. Por ejemplo, el mosquito. El VIH no puede reproducirse en el mosquito, ¿ok? En el mosquito lo que pasa es que pasa al sistema digestivo del mosquito y además no hay compatibilidad, no puede reproducirse con el mosquito. Entonces, el VIH necesita al huésped para poderse reproducir como cualquier otro virus, pero en el mosquito no se puede, ¿ok? Entonces, quiero que estemos claros de eso. Hay una teoría que dice que es que el mosquito chupa la sangre, pero secreta saliva y que por eso es que también es una teoría. La principal que se conoce es que el VIH no puede reproducirse dentro del mosquito, ¿ok? Y el VIH no puede estar mucho tiempo sin reproducirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen y un montón de personas se asustaron por esto porque decían, si nosotros estamos pensando en esto, y entonces nuestros países tropicales estaríamos inundados de casos de VIH. Gracias a Dios, no es así. Bien. Ok. ¿Por qué las lágrimas y el sudor no? Bien. Los principales fluidos que nosotros tenemos, que tienen las mayores concentraciones del virus, son la sangre y todo lo que tenga que ver con la esfera sexual. Semen, líquido preseminal y también las secreciones vaginales. Se han hecho estudios para valorar la carga viral, la cantidad de virus que tiene las lágrimas, tiene el sudor y se ha demostrado que no es muy alta. De manera que no es lo suficiente como para que el virus pueda ser transmitido a través de ello. ¿Ok? Esto también crea cierto alivio, como decimos. Bien, vamos a nuestro siguiente mito. Recuerden hacer sus preguntas. ¿Ok? Nuestro siguiente mito. Doctor,
Si no he tenido relaciones sexuales, no tengo riesgo de ser infectado. Ok, no es cierto. ¿Por qué? Sencillo. Es cierto que a través del contacto sexual es que se descarga, se tiene mayor riesgo de ser infectado. Se nos olvida que existen otras maneras de ser infectados. Por ejemplo, el uso compartido de jeringas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me van a decir eso? Ok, sencillo. Las personas que consumen droga muchas veces no cargan, bueno, cuando están en grupos consumiendo drogas, no andan una jeringa para cada uno, sino que con la misma jeringa se inyecta uno y se inyecta el otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy sencillo. Si una persona, supongamos que dentro de ese grupo, tenemos el ejemplo de un grupo de personas que están consumiendo drogas, y dentro de ese grupo viene una persona y tiene VIH, ok, se inyecta ella, ¿verdad? La droga, y viene otra persona y agarra la inyección que esta persona ya utilizó y se inyecta también. Entonces, así se transmitió el virus también. ¿Ok? Entonces, no todo es contacto sexual. Otro ejemplo, la gente ocupa los tatuajes, ¿verdad? Los tatuajes. Ok, los famosos tatuajes, no siempre se cambia la aguja, ¿verdad? Incluso hay negocios de tatuajes, o por lo menos antes existían, donde la persona utilizaba la misma aguja para todo. Y eso facilita la transmisión de VIH. Otro ejemplo de que no sea contacto sexual, perdón, las transfusiones sanguíneas. ¿Okay? Y no necesariamente por la aguja, sino también por el paquete de sangre en sí. Sin embargo, la Cruz Roja, todo esto, los hospitales y todo esto mantienen estándares altos de calidad para los paquetes de sangre, y de esta manera se le hacen prueba y todo para que cuando usted ya vaya a hacerse la transfusión en caso de que la necesite, ya esté seguro de que su sangre fue revisada, la que se le va a transfundir. Pero no siempre fue así y se encontraron casos de infección por VIH secundario a transfusiones sanguíneas. Pero vuelvo y repito, eso ya ha sido controlado. Otro caso que tiende a pasar, pincharse con cortopunzante. Eso nos pasa bastante a los médicos. Y lo primero que hacemos es ir a revisar el expediente si la persona es VIH positivo o no. O cuando se está operando con la aguja, ¡pam!, se hinca. Perdón por la expresión, se punza. Entonces, son de este tipo de cosas que uno no puede tiene que tomar en cuenta, y no necesariamente siempre va la parte sexual. ¿Ok? Eso es un mito. Vamos a nuestro siguiente mito. Las personas con VIH no pueden tener hijos. Eso es falso. ¿Ok? Está demostrado que si una persona con VIH, incluso esto es algo que ha revolucionado también, porque por ejemplo, hay casos de mamás con VIH, se embarazaron y a través de su tratamiento retroviral, haciéndose sus controles y acudiendo a sus citas con el médico, pueden tener un embarazo perfectamente normal, y al momento del nacer, como se cumplió el tratamiento adecuado, se suprimió la carga viral y los niños pueden nacer sin VIH. ¿Okay? Así que el hecho de tener VIH, estar embarazado, no significa que el niño va a tener VIH. No, eso era antes. Ahora ya no. Ya estamos avanzados en ese particular, y como vuelvo y repito, si la mamá sigue el proceso adecuado y cumple su tratamiento, no hay transmisión para VIH. El niño sale, no hay transmisión vertical, sale negativo. ¿Ok? Bien.
creo que vamos a nuestro último mito, ¿verdad? Y nuestro último mito es, doctor, si soy diagnosticado VIH positivo, ¿mi médico debe notificar a mi familia? Ok. Entonces, la gente cree que tiene, entonces, bueno, la respuesta es no. No tiene por qué notificarlo. Sí se tiene que registrar de manera epidemiológica, ¿verdad? Por fines estadísticos, que hay un caso de VIH, pero nunca se registra el nombre exacto. Más bien se utiliza un código. ¿Por qué? Porque hay una ley de VIH que permite mantener la confidencialidad. ¿Ok? Eso es otra cosa buena que tenemos. Entonces, permite mantener la confidencialidad y de esta manera no es necesario exponer a la persona. Entonces, el médico necesita notificar a la familia. No, parte de la relación médico-paciente y de la ley de confidencialidad de VIH. Solo usted puede saber y su médico de su enfermedad, más nadie, a no ser que usted quiera, de su voluntad quiera admitirlo, ¿ok? O quiera confirmar la noticia. Pero es importante, es muy importante tomar esto en cuenta. ¿Por qué quise meter este mito? Es muy sencillo, porque la gente no va donde el médico, no se hace pruebas por el que dirán. Recuerdo una vez el caso platicando con un colega, recuerdo que me estaba contando que tenía un paciente con VIH y que era un muchacho joven y nadie en su familia sabía que tenía VIH. Y el muchacho era disciplinado, iba a sus consultas y cumplía su tratamiento y vivía de manera responsable. Y su familia no sabía porque él no quería que supieran. Entonces, parte de la ley de la confidencialidad del paciente con VIH. Recuérdenla siempre. ¿Ok? Muchas veces los pacientes me dicen, doctor, pero es que a mí no me gusta, no me quiero hacer la prueba porque no vaya a ser salga positivo. Ese fue nuestro último mito. No vaya a ser salga positivo. Pero yo creo que tenemos que dejar al lado nuestro miedo. Yo creo que necesitamos hablar las cosas a como son. Parte de los lives que hace Cuidando tu Salud no es que tengamos el montón de personas conectadas, no, pero gracias a Dios lo hemos tenido. Pero parte de ser esto, el propósito de los lives de Cuidando tu Salud es que tu calidad de vida en tu enfermedad pueda ser mejor. ¿Okay? Esto lo publiqué esta semana, si tan solo a una persona en nuestros lives les funcione, nosotros lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta, no tengo ningún comentario por el momento. O todos saben de VIH o nadie quedó claro, lo cual me preocupa, pero aprovechemos ahorita, ¿verdad? Porque estos temas poco se abordan, por lo menos no de esta manera. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a... Bueno, yo creo que no tenemos ninguna pregunta, no tenemos ningún comentario. Quiero, regresando a lo que estábamos comentando anteriormente, una pregunta que me hacen bastante los pacientes, doctor, ¿cómo puedo hacerme una prueba de VIH? Es muy sencillo, ¿el sistema público te la facilita o te la puede hacer vía privada? Tienes que hacer un consentimiento donde autorizas que te quieres hacer la prueba del VIH y te haces una prueba rápida. En algunos casos, otros te pueden hacer la serología, todo es en sangre, ¿no? Entonces, pero es accesible. Otra cosa que me pregunta es, doctor, ¿el uso del condón
ayuda? Bueno, está demostrado que el uso del condón disminuye la transmisión en un 85%. ¿Y qué pasa con el otro porcentaje, doctor? Bueno, depende de otros factores como la técnica de colocación del condón, depende de otros factores como el tipo de actividad sexual que tengan, porque algunos casos tienden a ser muy agresivos. ¿Ve? Entonces, tenemos un comentario. Hay una persona, bueno, me refería a preguntas de VIH, pero le agradezco mucho por el comentario. Decía, doctor, ¿podría repetir lo que habló al inicio sobre las consultas? Bien, nuestro regalo de Navidad para hacer nuestra comunidad es que el día 23 de diciembre vamos a estar dando atención gratis a personas que lo necesiten. Si conoces a alguien que necesite atención, si conoces a alguien que no pueda pagar un médico, pueden contactarnos, nosotros vamos a estar anunciando en nuestra página la dirección exacta de nuestro consultorio, nuestro número de teléfono y todo para que puedan contactarnos. Lo único que les pido es que utilicen mascarilla y mantengan el distanciamiento social y las medidas de higiene que vamos a establecer. Esta es nuestra manera para poder bendecirlos a ustedes, porque sabemos la necesidad que tienen algunas personas. ¿Ok? Perfecto. Los quiero invitar a nuestro canal de YouTube, Cuidando tu Salud TV. Esto es algo nuevo que estamos haciendo, ¿verdad? Nosotros nuestros lives anteriores los estamos publicando aquí y nosotros a través de nuestra página en nuestro canal podemos subtitularlo y de esa manera podemos. ¿Ok? Recuerda que también nosotros brindamos atención tanto en consultorio como a domicilio. Este es el número en el que pueden contactarme al 8905-8697, Managua, Nicaragua. ¿Ok? Puedes seguirnos en Instagram como Dr. Carlos Valladares también. Y te invitamos a nuestra página en Facebook, Cuidando tu Salud con el Dr. Carlos Valladares. ¿Ok? Ok, tengo una pregunta aquí que me gusta. Bien, ¿cuáles son los síntomas del VIH? Ok. Parte del mito que estábamos compartiendo era que el VIH, las personas con VIH no siempre se ven enfermas o no siempre tienen síntomas. Y cuando hay síntomas son inespecíficos. Entonces, se hablan de varias etapas con las que cursa el paciente con VIH. Por ejemplo, la etapa final es el SIDA, una de las etapas finales, que se puede revertir. Hay casos de pacientes que han salido de la etapa del síndrome de inmunodeficiencia adquirido. También, no me olvidó ponerlo, ¿verdad? Pero también existen otras manifestaciones, ¿ok? Una de las manifestaciones de la fase temprana fue una que mencioné previamente, el síndrome retroviral agudo, ¿ok? ¿Qué se caracteriza el síndrome retroviral agudo? Es muy sencillo. El síndrome retroviral agudo lo que hace es crear síntomas inespecíficos. Por ejemplo, puede crear tos, puede crear resfriados, ¿verdad? Síntomas de resfriados, congestión nasal, puede crear dolores de garganta, pérdidas de peso también. En otras partes, cuando ya se está más avanzado, ya no necesariamente está en síndrome retroviral agudo, sino que pasa a otra fase, donde ya hay síntomas más marcados. Por ejemplo, tenemos manifestaciones dermatológicas, como lo es el sarcoma de Kaposi, que es muy característico en las películas, ¿verdad? Y también tenemos otros síntomas como diarreas, también hay ganglios linfáticos que tienden a inflamarse. Okay. No sé si alguien más tiene una pregunta. Espero que eso haya contestado tu pregunta. Les mando un fuerte abrazo a todos. Les agradezco por estar conectados con nosotros. No sé si alguien tiene otra pregunta. Voy a dar un minuto más. ¿Verdad? Creo que todo está claro. Me comprometo a
traer un especialista para hablar solo de VIH, no de los mitos, sino cómo funciona el VIH, cómo se comporta, cuáles son los tratamientos específicos y ese tipo de cosas, ¿ok? Porque como les digo, uno no sabe, ¿ok? Ok, me encanta, esta pregunta me encanta. Bien, ante el rebrote del COVID-19, ¿qué medidas extras a las ya manejadas se deben implementar las personas afectadas y portadoras? Bueno, vamos a dividir esta pregunta en dos. La primera es las medidas ya indicadas. Cuando decimos medidas indicadas es sin excepción, sin excepción, sin excepción, todos tenemos que utilizar mascarilla, el lavado de manos y el correcto distanciamiento social. Así como no solo de los 2 metros, evitar fiestas, evitar reuniones y este tipo de cosas. ¿Ve? Y ¿qué otras medidas aparte? Bueno, es muy sencillo. Yo le digo al paciente con VIH, cumpla siempre su tratamiento al pie de la letra, siempre. Y trate de salir lo menos posible. ¿Ok? Recordemos que el tratamiento con VIH, el tratamiento antirretroviral logra suprimir los niveles de carga viral en el paciente y logra compensar y mantener una respuesta inmune adecuada. Entonces, mantenga su tratamiento y trate de salir lo menos que pueda. ¿Ok? Creo que no hay, esa sería la indicación extra. No hay indicaciones más claras. ¿Ok? Otra pregunta, les agradezco mucho por sus preguntas. Dice, ¿con qué rapidez desarrolla SIDA las personas infectadas por VIH? Bien, no hay una respuesta exacta para esto. Recuerden que cada organismo es diferente. ¿Ok? Cada organismo es diferente. Y como mencionaba anteriormente, el caso del paciente que pasaron 10 años para poder tener un síntoma. Entonces, la respuesta va variando según el sistema inmunológico de cada persona. Pero hay literatura que dice que dependiendo del estilo de vida de una persona, de los hábitos que tengan, de las otras enfermedades que tenga, puede haber una progresión, y con esto me estoy arriesgando, pero hay estudios que pueden decir eso, que dentro del diagnóstico puede pasar de VIH de 5 hasta 10 años, un poco más, no un poco, incluso más años. Pero eso es un estimado. Depende de cada organismo y de la respuesta. Y también de la cepa de VIH con la que se infecte la persona. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas. Puedo dar un minutito más. ¿Estamos todos claros? Yo creo que me voy a ir a Instagram ahorita o a transmitir en YouTube. Es la costumbre. Ok. Bueno, les agradezco mucho por permitirme entrar a su hogar la noche de hoy. Espero que estén bien, que estén gozando de salud. Les mando un fuerte abrazo. Espero que su vida esté sumamente bendecida. Recuerden, cualquier cosa estamos a la orden y que es un placer para nosotros poder hacer estos lives. ¿Ok? Les agradezco muchísimo por su atención. Cualquier cosa pueden escribirnos, nosotros les vamos a contestar. Cualquier duda, cualquier pregunta, nosotros les vamos a contestar con mucho gusto, ¿ok? Un fuerte abrazo a todos y pasen buenas noches.